Y vamos a mudarnos en este momento, si te parece, a otro campeón, en este También de caso barrio. de barrio, del Bajo Belgrano. Estamos hablando de excursionistas para hablar un poco de la historia del club excursionistas. Un segmento que por el trajín informativo día a día, las entrevistas y demás, hace tiempo que no hacíamos y que la verdad siempre es lindo recuperar los inicios de los clubes, porque hablamos de chicos que tienen ganas de jugar al fútbol y competir contra los del barrio. Siempre hablamos del potrero y nuestro sueño de jugar defendiendo la camiseta, una única camiseta con amigos, ¿no? Y muchos de estos equipos surgieron así, entre amigos que hicieron un equipito, juntaron chirolas o tenían alguna vieja que pudiera remendarle o transformarle alguna camiseta con algún color especial. Ese tipo de cosas hacen que nuestro fútbol sea mucho más humano de lo que termina siendo, ¿no? En muchos casos. Y en este caso queremos recordar la historia de otro de los campeones. Este año hablamos de excursionistas. Si te parece hacer un viaje en el tiempo. ¿Te parece, Carlitos? ¿Les parece Sí, a todos nuestros queridos y queridas oyentes? Porque es algo lindo, incluso para los que son hinchas de Defensores, de Belgrano, porque quírase o no, en un buen momento o en un mal momento de excursio futbolístico, seguro aparecen esas chicanas y demás, pero es historia y cada uno de los clubes está hecho de eso, ¿no? De toda la gente que fue parte de su historia. y sí, vos fijate que el génesis de excursionista es que 5 muchachos se juntaron, se reunieron y empezó la historia, ¿verdad? Así ¿Cómo es es. eso? Contanos ese comienzo, que yo te la contesto después y te la sigo. Vos sabés que ¿cuál fue el punto neurálgico en el cual nació Excursionistas? Bueno, esquina Coronel Díaz y Soler al 3631 para ser exacto, barrio de Palermo, donde iba a ser la casa de la sede social de la institución. El 1 de febrero de 1910 iba a nacer, se iba a crear el Club Unión Excursionistas. Hablamos de 5 muchachos: Santos Camián, José Celada, Raúl Gantés, Luis Guiano y Antonio Maciotra, que se juntaban a hacer excursiones al delta de Paraná y a la isla Maciel, y dijeron: vamos a hacer un club que en principio no sea de fútbol, sino que junte y haga excursiones al delta del Paraná, a la isla Maciel. Y así se formó el Club Unión Excursionistas. Y mientras vos me contás lo siguiente, Carlitos, te propongo, para aquellos que nos están viendo por el canal de YouTube de Radio Caput, van a ver algunas imágenes históricas de excursionistas del primer ascenso a primera, ese en 1924, que luego vamos a hablar, del gran Pedro Tilet, vamos a hablar de Eduardo, van a ver fotos de Eduardo Dotto y de un grande acá más en el tiempo, un emblema, ¿no? Fabián de la Marquesina. Bueno, van a distinguir varios momentos de la historia de excursionistas mientras nosotros vamos contándolo. Así que, Carlitos, Yo podés lo que te continuar. quería Sí, comentar sí. de entrada, ya que nos remontamos a la prehistoria del club, cómo fue el primer equipo y los colores de Excursio. Ajá, ¿cómo Por fueron? contactos que tenía uno de los socios fundadores, Hmm. se trajeron varios jugadores del diario La Nación, por ejemplo, y se resolvió que los colores, escuchen bien, fueran verde por el césped y Ajá, blanco por los manteles presentes en los picnics que se realizaban durante las excursiones y a la isla Maciel. mira. Con el paso de los años uno dirá que tendrá la isla Maciel y el Bajo Flores. Bueno, ahí tenés el comienzo, el génesis del club de Belgrano. Mirá vos, y se mantuvo hasta hoy los mismos colores y por la pureza y el césped. Mirá, y los manteles de los picnics. La primera localía, ¿dónde fue la primera localía? En el año 1910, cuando se fundó
hizo su debut en la Liga Argentina de Fútbol en la cancha del Club Florida, mientras vemos al equipo de 1924, el primer campeón de división intermedia. El primero fue en la cancha del Club Florida, de la localidad de Florida. El secretario era Santos Camián, uno de esos chicos, que iba a conseguir en el año 1912 unos terrenos descampados del Bajo Belgrano, un poco inundables, para realizar su primer campo de deportes. Y después vino el primer campeonato, Carlitos. Sí, el primer campeonato en 1914-15 participaron de la Asociación Amateur del Fútbol, obviamente en ese momento sin ser rentado. Sí. Excursio vence 1-0 a Sportivo Palermo en la cancha del Club Eureka. El Club Eureka, ahí en Exacto, California. La sede social allá en pleno Barracas, en la calle California 2140. Y en 1916, la cancha se encontraba en el barrio de Floresta, en la calle Carrasco al 300. De esa forma, obtuvo el torneo de segunda división y su ascenso a la división intermedia. Bueno, ahí veíamos, seguramente pronto vamos a ver nuevamente ese equipo del ascenso de división intermedia. Hablábamos de excursiones a la Isla Maciel. Bueno, haciéndole honor a su nombre, arrancó en Florida, siguió en Eureka, ahí en la calle California, después se fue al barrio de Floresta, terminó ganando ese primer, si mal no recuerdo, ese primer ascenso en el nuevo gasómetro, ¿no? En 1924. Exacto, ya se jugaba otra cosa, yo no era la bohemia de la primera década, las primeras 2 décadas del fútbol argentino. Ya el 24 era otra cosa, ya había en esa época equipos más grandes que otros que eran más, digamos, más amateur. Así es. Pero vos sabés que sí, el cambio de denominación se produce en 1919. Sí. Al club excursionista, y se cambia el formato de la camiseta blanca y verde a bastones parecidos al actual. Así es. Después vendría ese torneo del 24, en el que ¿sabés a quién derrota? ¿A quién? A Talleres de Remedios de Escalada, Justo, nada más ni nada menos. Nuestros dos protagonistas como vos dijiste, del segmento. por 2-1 en la cancha de San Lorenzo. Y ahí, ante más de 10.000 personas, asciende a primera. Y con uno de los grandes jugadores que tuvo en toda su vida deportiva, Pedro Tilet, que lo vamos a ver en un ratito nada más, con el rostro, ¿no? En imagen. Este es Eduardo Dotto, uno de los que más partidos tiene históricos en excursionistas. Pedro Tilet es icónico porque debutó en 1917, jugó durante 17 años y cuando se retiró no solamente consiguió ese ascenso, sino que cuando se retiró fue parte del segundo lugar que consiguiera allá por 1942 como director técnico. Ahí lo estamos viendo en el rostro, quedando detrás de Rosario Central, por ejemplo, en 1942. Y lo que tiene excursionistas, Carlitos, que tienen algunos, y creo que le sucedió también a Talleres de Remedios de Escalada, me dirán si no lo recuerdo bien, es uno de los equipos que jugó en primera, pero que lo hicieron bajar por decreto, y después nunca más pudo volver. Sí. Exacto. En 1937, con la profesionalización del fútbol criollo, es obligatorio descender de categoría a aquellas instituciones que, no daban algunos targets. De allí en más, disputó los torneos de ascenso del fútbol. Pero hay un dato curioso, Gonza. ¿Cuál? Nos remitimos al año 1955. Llegan a una final del torneo de ascenso, nada más y nada menos que Excursio y Defensores de Belgrano, equipos que ocupaban los últimos puestos de la tabla, separados por solo un punto. En esa jornada, Excursio vence a Atlanta
Y pese a que a vencer a Defensores, Sí, el equipo que desciende es el equipo de de Excursio. la calle Pampa y Miñones. Así es. Tenía que ganar Excursio, pero a la vez tenía que esperar resultados de Defensores de Belgrano contra Almagro, que termina metiéndole 3 goles al tricolor, y entonces el que decreta, en este caso, el descenso es Excursionistas, que en 1972 comenzó a sufrir problemas. A ver, desciende en cancha de Huracán en 1972, después esquivó la quiebra, la venta Perdón, del predio de Pampa y Miñones, discúlpame, sí, perdóname que te interrumpa, sí, pero quiero hacer una mención, quiero sí, abrir un paréntesis en ese 1972, sí, año en el que yo ya estaba sí, caminando por el planeta Tierra e iba a la cancha. Ese año en la cancha de Huracán tiene la desgracia, si se puede llamar así, de enfrentar la última fecha en el que se jugaba el descenso, sí o no, debería ganar ese último partido. mm, Ante el All Boys, que si ganaba ese último encuentro ante Excursio, subía por primera vez a Primera División. El All Boys de Valentín Sánchez, el All Boys de Romero, luego director técnico del club, el All Boys de Sili, un cuadrazo. En esa última fecha en la cancha de Huracán, porque ni siquiera pudieron jugar en Pampa y Miñones, lo sacaron por la cantidad de público que iba a haber, Excursio pierde 1-0 y lo que no iban a entender ni sus dirigentes, ni los jugadores que defendieron por última vez a Excursio en la B, sus hinchas, era que ese peregrinaje de volverlos a mandar a la primera C, recuerdan que la B en esa época era la segunda categoría del fútbol, no existía el nacional, y la C era la tercera categoría. Ese peregrinar le iba a costar muchísimo tiempo, muchísimo, hasta casi la actualidad, volver a tenerlo, porque lamentablemente las veces que Excursio volvía a emerger desde la C a la B, mm. era un año y volver a bajar. La continuidad la pierde en el 72 en cancha de Huracán contra All Boys. Y luego en 1995, en un momento muy complicado del club, y queremos mencionarlo para servir de comparación con la actualidad institucional, ¿no? El orden, la transparencia que tiene hoy Excursionistas y que hace que, bueno, llegue a la primera B metropolitana después de más de 5 años, ¿no? De casi 7 años de estar en la B. Bueno, en ese año 1995 volvió a caer, inmerso en deudas. Habíamos hablado que casi pierde el predio en Pampa y Miñones ahí en el año 72. En este caso perdió a manos de su clásico rival Defensores por 2-0. Cayó, pero después un poco repuntó con una muy buena campaña de Rapa y su ballet, de Néstor Rapa, ese equipazo que tuvo, que llegó a estar muchas fechas, 10 fechas invicto, pero que terminaron de la peor manera, ¿no, Carlitos? Claro, terminaron con 21 puntos menos y apenas salvando la categoría, luego de un Por incidente violencia. que muchos memoriosos van a recordar, en un partido Comunicaciones. disputado contra Comunicaciones, en cancha de Excursio, y que derivó a que AFA, como sanción para el club, le quitase 21 puntos al equipo, lo que decretaron nada más que la permanencia en la categoría, Mm. gracias a ese campañón que habían hecho hasta entonces, porque si no hubiesen descendido incluso más abajo. La verdad que Pero sí, sí. esos incidentes provocaron también una sanción externa, más allá de esa quita de puntos. Tenía 57 y terminó con 36. Fue amonestado con 13 fechas, sumando amonestaciones, etcétera, etcétera. Y lo que llegó a provocar el límite de amonestaciones. Al mínimo disturbio podía significar para el club la desafiliación por una semana y 4 meses, según el término de lo que sea, y Mm. la clausura del estadio hasta nuevo aviso. Así Pe- que vos fijate mm.
de la alegría de ese año a lo que terminó padeciendo por 10 inescrupulosos. Pero Excursionistas comenzó a... también supo tocar fondo en ese caso, comenzó a tomar buenas decisiones, a ser conducidos por sus propios hinchas y por dirigentes capaces. Y bueno, el primer estadio de césped artificial inauguró en el año 2014 con torres nuevas de iluminación, y el nuevo estadio con césped sintético. Por el otro lado, bueno, tiene su instituto, su excursionistas educativo, ¿no? Su instituto, su museo virtual, su biblioteca digital, incluso un centro cultural del Bajo Belgrano, donde hablan y hacen muestras de la historia de excursionistas. Un excursionistas que tiene grandes hinchas muy famosos, uno de ellos nos cansamos de ponerlo en imagen, el loco René Houseman, siempre tan querido por todos, ¿no? Ahí en el Bajo Belgrano y en todo el fútbol argentino. Hablamos de Víctor Bo, hablamos de Emir Kusturica, de Ignacio Copani, ¿no? Sí, pero Gonza, Sí. entre tantos conocidos y famosos, hay un director de cine serbio que se llama Emir Kusturica, Así es. que por esos designios de Dios es hincha de excursionistas. Mira. Porque que vos me digas a alguien que vivió en el barrio, que jugó, pero un serbio hincha de excursionista. Y bueno, Excursionistas se da el lujo de tener a un gran director de cine que hizo Tiempos de Gitanos, hizo El Sueños de Arizona, como Emir Kusturica, como uno de sus hinchas famosos. Bueno, y como hablábamos de Taller Remedios de Escalada, al ex cantante de AC/DC, también como fanático de Talleres de Remedios de Escalada, australiano, si mal no recuerdo. Así que bueno, y después llegaron los ascensos con Guillermo Cesurac, primero, y después ahora con Juan Carlos Copriva en este campeonato que venía de atrás con San Martín de Bursaco y terminó arrebatándoselo. Se quedó con uno de los ascensos, pero se quedó con el primero de esos ascensos, arrebatándole la final con gol de Juan Cruz Villagra, y miren lo que es el festejo, ¿no? de toda la hinchada en el único, y después que se trasladó a todo el Bajo Belgrano. Así que, Carlitos, este es nuestro recuerdo, nuestro homenaje, no solamente a un club muy entrañable, que como es Excursionista, sino también a todos los clubes del fútbol argentino, porque conocerlos desde el inicio y todas las peripecias que debieron pasar, el esfuerzo de sus hinchas, de sus socios, para que en muchos casos las deudas no terminen licuando cada uno de los metros cuadrados del club. Esa pelea constante hace que hoy Excursionistas y todos esos clubes sean los que hoy son. Mirá, yo quisiera terminar este espacio dedicado a Talleres de Escalada primero y a Excursio segundo, justos y alegres, ascendidos de categoría en este 2023, con una frase que me dijo un hincha de Excursio amigo, y es que Excursio tiene 2 peleas anuales, una deportiva y la otra inmobiliaria, porque está en un lugar dentro de Belgrano, muy cerca de Barrancas, para quien no conoce, donde se encuentra el estadio, muy codiciada para hacer edificios de alto, edificios torre, lo que significaría un problema económico gigante para la gente de la zona, y sin embargo Excursio resiste a pie y con el pecho bien inflado la zona, a pesar de que, vuelvo a repetirte, es el combinado de piedra en el medio de los bosques de Palermo y todo el lujo que hay de alrededor del estadio. Totalmente. Contra todo eso también lucha Excursio, y creo que la lucha se la va a ganar de por vida. ¿Hacemos un bote a tierra? Sí, cómo no. Y volvemos.